Bien, lo tenemos desde Argentina a Lucas Fenoglieto. Lucas, como siempre, bienvenido. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros y a través de tu intermedio queremos agradecer también al Instituto de Capacitación Aduanera de Argentina, a su directora, la magíster Adriana Drabáez, a su directora académica de la misma forma y también a todos los que hacen el CELACE, que le estamos realmente muy agradecidos que todos ellos han gestionado tu presencia el día de hoy, tu segmento que está causando bastante expectativa. Lucas, bienvenido y adelante con lo que el día de hoy nos tienes preparado. Buenos días a todos, buenos días José, buenos días Ginger, Odalis, Dani, Leonardo. Recién estaba escuchando un poquito la entrevista que le hacían y estos temas de inflación, de presupuestos, de elecciones, que acá en Argentina también estamos teniendo. Recientemente tuvimos unas elecciones parlamentarias y también se estaba debatiendo un poco del proceso presupuestario, el ciclo presupuestario con este proyecto de presupuesto 2022 que como también mencionaba Dani en su momento, es cierto, ¿no? Nosotros acá en Argentina tenemos una inflación que ronda más de los 50 puntos anual. Entonces, es una inflación bastante elevada en toda la región. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, les quiero dar la bienvenida y agradecerles nuevamente por la oportunidad de estar acá con ustedes, con el Club de Economía en este programa, Hablemos de Economía, que la verdad es una iniciativa pero muy positiva. Como les comentaba la semana pasada, la idea es que hoy hablemos un poco de minería, ¿sí? Estos términos que uno los escucha, pero no termina de entender qué son, no termina de entender si todos podemos minar criptomonedas o solamente determinadas personas que tengan algún tipo de conocimiento técnico y máquinas extremadamente onerosas. Bueno, la idea de este ratito que vamos a tener para compartir es que podamos tratar de entender un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de minería de criptomonedas. Ustedes saben que todo esto empezó a finales del 2008, cuando un desconocido que se hizo llamar Satoshi Nakamoto, ¿sí? La realidad es que no sabemos si es una persona, si es una empresa, si es un conjunto de empresas. Todavía, aún hoy, en el 2021, noviembre de 2021, no sabemos quién es. Pero bueno, lo conocemos como Satoshi Nakamoto. Él creó la primera criptomoneda, que es el Bitcoin, que es esa que nosotros conocemos tanto, que es la criptomoneda de referencia, pero la realidad es que pronto le siguieron distintos competidores que empezaron a tener un rol en la economía cada vez más elevado. La base, digamos, del funcionamiento de estos activos, que son realmente disruptivos desde cualquier punto de vista, es la criptografía. ¿Sí? Ustedes saben que utiliza estas criptomonedas a la criptografía. Y la tecnología que materializa esto es la blockchain. ¿Sí? Cuando uno habla de blockchain parece que está hablando de la película Matrix, una cosa así, pero es una cadena de bloques. Entonces, para que podamos entender un poquito de qué es una cadena de bloques, qué es una blockchain, yo siempre les trato de traer un ejemplo que tiene que ver un poco conmigo, con mi profesión. Yo soy contador público, entonces siempre trato de llevar todo al ámbito de la contabilidad. Entonces, cuando ustedes piensen en la blockchain, tienen que pensarlo desde un punto de vista de, bueno, es como un libro de contabilidad digital, ¿sí? Un libro de contabilidad digital en donde va a haber distintas hojas, distintos registros, digamos, individuales, y a eso nosotros lo vamos a tratar de pasar, ¿sí? De volcar a un libro mucho más grande. Pero para poder hacer ese pasaje del registro al libro, vamos a necesitar digamos, una previa autorización, ¿sí? Que es una aprobación del resto de los usuarios del sistema. Entonces, a cada uno de esos registros particulares es lo que cuando ustedes prenden la tele o escuchan un medio de comunicación, leen un diario, ¿sí? A esos registros individuales es lo que nosotros conocemos como bloques. Y a ese conjunto de bloques, que son ese libro, lo conocemos como cadena de bloques.
Obviamente que, digamos, por una cuestión lógica y para seguir un cierto correlato, estos bloques tienen que tener una secuencia, una correlatividad. Y esa correlatividad nosotros la vamos a poder encontrar en la numeración, ¿sí? Tienen una identificación numérica que lo que hace es vincular un nuevo bloque con el bloque inmediato anterior. Entonces ahí hay una cierta secuencia y nosotros podemos darle un seguimiento. Ahora bien, yo les dije un poquito de que se necesita una aprobación, ¿sí? Para poder volcarlo al libro. Esa aprobación es la que llevan adelante los mineros, ¿sí? No es el pico y la pala, sino son mineros que se dedican a estas cuestiones, ¿sí? A hacer este proceso de validación. Algo que a mí siempre me gusta aclarar, porque a veces está esta discusión de si se puede modificar o no, más que nada por estas cuestiones de seguridad de la información. La realidad es que desde la blockchain no se pueden modificar, ¿sí? No se puede borrar, no se puede modificar ningún dato, ninguna información que ya haya sido plasmada y que ya haya sido debidamente autorizada. Por eso es que tiende a generar esta idea de que es confiable, ¿sí? De que no va a ser alterada. Pero bueno, siempre existen situaciones, digamos, anormales o atípicas que ya no se exceden, pero la base general, por el momento, es que no puede ser alterada y no puede ser modificada. Ahora, ustedes cuando escuchan de minería, a veces tendemos a pensar que es crear nuevas criptomonedas. Y la realidad es que esto no es así, ¿sí? No se trata de descubrir nuevas criptomonedas, ¿sí? Sino es este proceso de validación que yo les estaba comentando previamente. Por lo tanto, no cualquier usuario va a ser capaz, ¿sí?, de hacer este proceso de minería, sino que lo van a hacer aquellas personas que, digamos, tengan ese propósito, tengan cierta tecnología, cierta maquinaria y ciertas condiciones para poder llevarlo adelante, ¿sí? Y la verdad es que uno se pone a pensar, ¿por qué alguien quisiera hacer minería de criptomonedas? Y la respuesta tiene un fin muy claro, que es obtener un lucro, ¿sí? Es obtener una rentabilidad. Por eso estas personas, o este grupo de personas, va a tratar de invertir en maquinaria, en entender cómo funciona el sistema, para luego llevarlo adelante y obtener una rentabilidad, ¿sí? Yo no me quiero meter en cuestiones técnicas, porque por ahí voy a aburrirlos un poco, ¿sí? Pero la minería en el proceso lo podríamos definir como una persona o un conjunto de personas, porque eso también puede pasar, ¿sí? Que sean un conjunto de personas, que lo que van a hacer es adquirir un hardware, ¿sí? Adquieren un hardware, ¿sí?, determinado y descargan un software también determinado. De esa forma generan un nodo, ¿sí? Y prácticamente, ¿sí?, prácticamente sin ningún tipo de intervención humana, sin ningún tipo de proceso constante de que tengan que estar ahí, darle un seguimiento, ¿sí? Prácticamente de manera automática, ¿sí?, empiezan a minar. Y ese proceso de minería lo que trata de hacer es empezar a descifrar con esos equipos informáticos, ¿sí?, determinados algoritmos, que nosotros por ahí los podemos conocer como acertijos matemáticos, ¿sí? Tiene que ver con eso, son como acertijos matemáticos en el cual los distintos mineros con su tecnología van a tratar de descifrar. Entonces puede pasar que haya, por ejemplo, un minero acá en Argentina, un minero en Chile, un minero en Perú, uno en Ecuador, en distintos lugares del mundo. Y todos esos van a tratar de competir. Competir para tratar de descifrar ese algoritmo y obtener, ¿sí?, o destrabar, mejor dicho, un nuevo bloque en la blockchain, ¿sí?, que es ese conjunto de bloques que hablábamos previamente. Como para que tengan un dato de color, esto fue variando a lo largo del tiempo, pero actualmente, ¿sí?, se dice que cada 10 minutos, ¿sí?, cada 10 minutos se destraba un nuevo bloque, ¿sí? O sea, cada 10 minutos estos equipos, estas personas, estos mineros,
logran destrabar un nuevo bloque, ¿sí? Y obviamente que cada bloque tiene muchísimas transacciones. Y por cada uno de esos bloques que yo les digo que incluyen muchas transacciones, obtienen una rentabilidad. No sé si alguno está en tema y lo ha escuchado, pero esa rentabilidad es de 6,25 bitcoins. ¿Sí? Recordarán que la semana pasada nosotros hablamos un poco de esta cotización del Bitcoin y estos récords que siempre se rompen. Imagínense 6,25 por el valor del Bitcoin actual, ¿sí? Que ronda los $70.000 aproximadamente. Tiene muchísimas fluctuaciones. A mí mucho no me gusta dar datos de cuánto está la cotización porque fluctúa constantemente. Entonces, pero para que se den una idea, digamos, del monto que estamos hablando. Entonces, vean la rentabilidad que tiene, ¿sí? Obviamente que no todos van a poder destrabar estos bloques, ¿sí? Pero bueno, vean este dato de color que es tan interesante de por qué la gente se está volcando a la minería actualmente, ¿sí? Esto no es solamente acá en Argentina. Después les voy a comentar un poco esto que decía Dani la semana pasada, que tenía que ver con esta especie de Silicon Valley que hay en el sur de Argentina. Pero vean, esto pasa en todos lados del mundo, en todos lados de la región latinoamericana y del mundo. Pero obviamente que uno se piensa, bueno, sí, yo desde mi casa me compro la tecnología y lo hago fácilmente porque la rentabilidad es altísima, ¿sí? Bueno, sí, es alta la rentabilidad, pero también hay que hacer una inversión muy, pero muy importante, ¿sí? Hay que comprar un equipo, hay que tener un consumo eléctrico, digamos que bastante importante, ¿sí? Y depende la zona geográfica en la que nos podamos encontrar, el costo de esa energía es más o menos onerosa, ¿sí? Entonces es por eso que siempre cuando uno piensa en minería, tiene que pensar desde un punto de vista estratégico. Por eso es este caso que yo les comentaba, que les traje a colación, del caso de dos hermanos argentinos que se fueron a Canadá. Ustedes saben que las condiciones climáticas en Canadá son muchísimo más frías. Y eso facilita el proceso de minería. Entonces, bueno, ellos se fueron a Canadá, básicamente, se los resumo, después si quieren les puedo compartir más información acerca de este tema, pero básicamente ellos se fueron a Canadá, hicieron un proceso de minería y ahora hace un tiempo volvieron a Argentina y decidieron radicarse en el sur de Argentina. El sur de Argentina tiene condiciones climáticas mucho más frías que por ahí el centro o el norte del país. Esas condiciones climáticas frías tienden a favorecer el proceso de minería y es por eso que ellos se ubicaron geográficamente y desde un punto de vista estratégico en esa zona y no en otra, ¿sí? De hecho, bueno, en Argentina tenemos tarifas, ¿sí? de la energía eléctrica que si yo les dijese los valores en términos de dólar, ustedes se sorprenderían, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi casa, ¿sí? O en una casa, vamos a poner un ejemplo, una casa en la que viven 4 personas, puede ser el consumo menos de $10 por mes de consumo eléctrico, teniendo en consideración que tienen televisores, computadoras, que tienen aires acondicionados. O sea, son valores, la verdad, que bastante bajos. Ustedes después por ahí en el chat pueden poner cuánto cuesta en su región, pero entiendo que son valores bastante inferiores a los que suceden en el resto del mundo. Incluso, por ejemplo, los precios del servicio público de transporte, ¿sí? Es menos de $1. ¿Sí? Tomarse un subte o digamos, un colectivo, un tren, es menos, creo que menos, incluso les diría menos de 0,50 dólares. Está bastante subvencionado y eso obviamente que tiene un impacto directo en las finanzas públicas y en la economía del país. Pero bueno, volvamos un poquito a la minería. Ustedes cuando piensen en minería, tienen que pensar que por ahí ustedes no se animan, ¿no? Los individuos, las personas humanas, las personas físicas, a veces dicen, bueno, yo quisiera introducirme en esta temática, pero no sé bien cómo hacerlo. Entonces, hay opciones, ¿sí? Que es esto de, por ejemplo, alquilar el poder de minado.
El poder de minado es lo que se conoce como poder de hash, ¿sí? Es decir, alquilo el servicio para poder minar. Entonces se lo voy a alquilar a una persona que sí tenga esas condiciones dadas para poder minar. Y esa es una opción como para poder tener un primer acercamiento y después, tal vez el día de mañana, adentrarse y hacerlo en propia persona. Ya para ir redondeando este tema, obviamente que si tienen algún tipo de consulta lo pueden poner en el chat, después los chicos seguramente lo van a leer, pero el contexto internacional tiene distintos actores que toman posiciones. China, por ejemplo, había prohibido la actividad, había puesto demasiadas trabas para el proceso de minería. Estados Unidos, que es otro actor clave en la economía mundial, eh, está trabajando actualmente sobre una ley que se estima que va a perjudicar la actividad de los mineros, ¿sí? Y obviamente que, digamos, los gobiernos no van a querer dejar de lado esto de tratar de regular esta actividad para poder hacerse de recursos válidos y suficientes que le permitan satisfacer las necesidades de su pueblo, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante y los gobiernos lo saben y tratan de entenderlo. Así que bueno, este es el contexto. En el caso de Argentina, que es el que Dani les comentaba la semana pasada, Argentina, por ejemplo, tiene condiciones, tres condiciones. Yo creo que lo resumiría en tres condiciones que tienden a tornar al país como un lugar con muchas facilidades para el proceso de minería. La primera, sí, sería que tiene energía económica. Como les decía, el precio es bastante bajo. Después tiene un ecosistema bastante rico, porque tiene empresas, tiene profesionales, tiene usuarios que se vinculan con las criptomonedas, y tiene un proceso de refrigeración natural. El sur del país, a tener condiciones climáticas frías, favorece a estas máquinas. Estas máquinas tienen un consumo eléctrico muy, pero muy elevado. Entonces, si la energía, o sea, si las condiciones naturales climáticas son bajas, eso favorece a que ese consumo no sea tan grande. Entonces, esto es, todos aquellos países que tengan estas condiciones van a tener un plus diferencial que los va a tornar muchísimo más competitivos, ¿sí? Y obviamente que los países también van a querer hacerlo porque, imagínense, son inversiones millonarias, millones y millones de dólares invertidos en este proceso de minería. Y esto va a generar, por un lado, empleo, que se necesita en toda la región, y las tasas de desempleo son muy altas. La verdad que la pandemia del COVID-19 golpeó muy fuerte a todo el mundo, entonces se necesita hacer este proceso de volver a generar empleo, y empleo de calidad, ¿sí? E incluso este proceso de minería permite trabajar en 3 turnos de trabajo, o sea, las 24 horas del día. Entonces, es algo muy importante tenerlo en cuenta y tratar de aprovecharlo desde el punto de vista de los estados para atraer esos capitales internacionales que permitan generar trabajo de calidad, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente eso era lo que les quería compartir, hablar de este proceso de minería, desmitificar un poquito estas ideas que se tienen, que a veces parece que es algo negativo e inseguro, pero en realidad, si es llevado en buenos términos y en buenas condiciones, podría ser algo sumamente positivo para las economías de los países. Obviamente que esto tiene que estar regulado por el Estado, ¿sí? Para dar reglas claras de juego, como me gusta decir a mí, para saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, y para poder evaluar la rentabilidad de esta inversión que los distintos actores económicos puedan llevar adelante. No sé, Pepe, José, Aquí en Facebook tenemos una pregunta. Dorian Sánchez dice, ¿cuánto dinero se necesita invertir para ser minero en criptomonedas? Miren, la realidad es que el proceso de inversión inicial es elevado, ¿sí? Igual depende mucho del tipo de tecnología que se utilice. Depende mucho qué maquinaria. Hay maquinarias más chicas, maquinarias más grandes, pero estamos hablando de valores, digamos,
grandes. Por eso es que, por lo general, estas inversiones que son millonarias, las hacen grandes grupos económicos o personas que tengan capital suficiente. Y los pequeños mineros tratan de meterse en esto que yo les decía que era este proceso de alquilar ese poder de minado, ese poder de hash, o hacer esto que es el cloud mining, que es la minería de nube, porque si no, la verdad que es muy, muy oneroso. Y la realidad es que tiene un tiempo determinado de aproximadamente, creo que son 9 meses, no les quiero mentir, pero son 9 meses para poder recuperar la inversión inicial. Y luego sí empezar a obtener rentabilidad. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en consideración. Lucas, muy bien, qué interesante. Realmente te hemos estado escuchando con bastante detenimiento. Para nosotros son nuevos algunas de estas cosas realmente en el Ecuador y creo que, bueno, en buena parte de los países de América Latina. Veo que Argentina ya está con algunos pasos adelante en este tema y me parece interesante porque, como sabemos, las tecnologías cuando irrumpen normalmente al inicio son costosas, ¿verdad? Pero poco a poco como que se van abaratando, se van haciendo incluso hasta físicamente más pequeñas y cuando acuerdas se convierten en accesibles casi que para buena parte de la población, como sucedió en su momento con las computadoras, que allá por la década del 60, del 70, pues únicamente los institutos de investigación, las grandes universidades podían darse el lujo de tener salas llenas de computadoras porque eran unos gigantes, unos monstruos prácticamente, pero ahora pues bueno, ya tenemos computadoras en nuestras casas e incluso hasta desde el celular podemos hacer ciertos pagos y transacciones. Creo que tal vez ese puede ser un camino, no sé si largo o corto, pero que este tema de las minerías en criptomonedas también en algún momento podría transitar y convertirse en una herramienta que pueda estar accesible para no solamente empresas y gobiernos, sino también para familias, para personas y convertirse en alguna fuente también de ingresos en su momento dado, ¿verdad? Tal cual. De hecho, bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología va avanzando a pasos agigantados, con lo cual, por ahí, hoy compramos una máquina y dentro de 3, 4 meses esa máquina ya quedó obsoleta por los avances tecnológicos, con lo cual hay que tenerlo en consideración porque uno hace una inversión, ¿sí? Y después esa máquina por ahí ya no sirve más o no es tan competitiva como otras. Entonces esto está como en constante cambio y los valores son elevados. Acá en Argentina, por ejemplo, esta semana dimos una charla en lo que es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y una persona, un economista, sí, un economista, él nos contaba que él tenía una máquina para minar en su propia casa. Obviamente que había hecho una minería y él mostraba, ¿sí? Con la cámara la maquinaria que tenía, cómo lo hacía y evidenciaba esto que yo les decía, que no tiene que haber una gran intervención humana, sino que es una máquina, ¿sí? Que tiene que tener su refrigeración y demás, y prácticamente funciona sola, no tiene mayor complejidad. Pero bueno, esto, sí, tal cual decía José, es un proceso de adaptación y cuando hay una nueva irrupción hay que tener, digamos, paciencia porque los estados tratan de entender, hay muchos intereses en juego, estamos hablando de mucho dinero, entonces lleva tiempo, todos estos procesos llevan tiempo. A mí me gustaría aportar con algo, si me lo permiten, una noticia que me pareció muy interesante, ¿verdad? Que resulta que hubo una cumbre de activos digitales este miércoles pasado en Londres y un experto financiero llamado David Mercer, director ejecutivo del grupo financiero LMAX, dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice que él asegura que es factible esperar que el crecimiento del Bitcoin alcance los $500,000. Mercer hizo hincapié en que una vez aprobada la circulación de las divisas digitales, su capitalización se aumentará.
En particular, el Bitcoin podría llegar a valer entre 250.000 y 500.000 dólares. Al mismo tiempo, este experto predijo que dentro de un horizonte de tiempo de 3 años, los activos criptográficos se apoderarán del oro, como activo confiable, capaz de atraer a los inversionistas en tiempos de volatilidad del mercado financiero. Es un dato bastante interesante. En una entrevista también que le hicieron, la RT, él decía, este experto financiero decía que lo que hace falta de pronto es educación en cuanto al tema de las criptomonedas, que es justamente lo que estamos haciendo en Hablemos de Economía, ¿verdad? Queremos educarnos a este respecto. Y justamente de eso también encontré un artículo en el Financial Times. Sabemos que el Financial Times, la página es pagada, ¿verdad? Hay que pagar. Sin embargo, este artículo es gratuito. Lo ha publicado el Financial Times, lo puse ahí en la caja de comentarios, en donde cuando lo leemos, pues podemos destacar la importancia de que incluso los jóvenes de edad escolar, los chicos, los adolescentes, sean educados con respecto a las criptomonedas. No sé qué estamos esperando al respecto. Yo creo que sería bastante interesante también educarnos con respecto a las criptomonedas y a los blockchain. Sí, sumamente interesante lo que decís, porque eso también tiene que ver un poco con, vieron que nosotros hablamos un poquito las otras veces de esto de para qué compramos criptomonedas, y unas eran como para inversión al corto, mediano, largo plazo. Vean como si hoy una persona compra una criptomoneda a 60, o un Bitcoin, por ejemplo, al valor que está, espera unos años y llega a ese valor de 500.000 dólares, esa persona hizo una diferencia rotunda. Entonces, hay muchas personas que compran un Bitcoin, ¿sí? U otro tipo de criptomoneda y esperan porque saben que el valor va a subir. Y después cuando el valor está en esos precios que son, la verdad, sumamente altísimos y sumamente tentadores, ahí los venden y se hacen unas diferencias y unas ganancias absolutas. Así que sí, es sumamente interesante. Incluso cuando nació el Bitcoin, me parece que el precio era de 5 dólares. Y era muchísimo. Y hoy en día está, creo que por los 60.000. Entonces, es una Sí, inversión bastante interesante. y eso que decís de la educación es sumamente importante, por eso es tan importante, digamos, y tiene un rol clave lo que se está haciendo desde el Club de Economía, ¿no? Tratar de tocar distintos temas de la actualidad y tratar de impartir conocimientos desde un punto de vista mucho más relajado que una clase en la universidad, pero desmitificar ciertos preconceptos y aclararlos. Esa es un poquito la idea que tenemos en este segmento del programa. Así que yo les agradezco muchísimo por permitir hacer esta tarea. A ti, Lucas, te queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado este día una vez más. Por tu intermedio, agradecemos al Instituto de Capacitación Aduanera de Argentina, la magíster Adriana Narváez, también a Dayana Gómez, la directora académica, y a todos los que hacen tanto el ICA como el CELACE. Muchas gracias, Lucas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Les mando un gran abrazo desde Buenos Aires a todos, les agradezco mucho y nos vemos el próximo sábado en el Club de Economía a partir de las 10 de la mañana hora Ecuador, 12 horas Argentina. Que estén muy bien. A ti, Lucas, muchas gracias. Y vamos a ver, Odalis, no sé si...